Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder. Ser testigos de él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, tu sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por ayudarme. Gracias, Jesús. Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha hecho conmigo. Bendito Jesús. Levanta
su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río cruce, y el dolor batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, así veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel amigo Jesús, que mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él hallaré la felicidad. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una historia de amor de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús.
sienta, prepárate para que sienta, prepárate para que sienta el Espíritu de Dios. Prepárate para que sienta, prepárate para que sienta, prepárate para que sienta el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva.
Romanos 1:16, el Evangelio poder de Dios. Pero qué felicidad, el Evangelio poder de Dios, el Evangelio poder de Dios, el Evangelio poder de Dios. Romanos 1:16, Romanos 1:16, Romanos 1:16, el Evangelio poder de Dios. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Santo es el Espíritu Santo, Santo es el Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu
recíbela, 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 recibe tu bendición, 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 recibe tu bendición. No rechazo oración, oraciones alimento. Nunca camino busco sin respuesta, no quedar el sufrimiento. No basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer.
sin tu presencia, Señor, hay razón para vivir. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro del corazón. Pareciera que no está en los cielos y delante del trono del Señor. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro del corazón. Pareciera que no está en los cielos y delante del trono del Señor. Y busca la paz que olvida el enojo. Busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz que olvida el enojo. Busca la paz que viene de Dios. Que viene de Dios. Que viene de Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Y corremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Y amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Date alabanza. Amamos tu presencia, oh Dios. Y amamos tu presencia, oh Dios. 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 Qué lindo es tener la paz de Dios, gloria a Jesús. Que verdaderamente, hermanos, es hermosa esa paz que produce el tener a Cristo aquí en nuestros corazones. Esa paz gloriosa, inexplicable, que nadie más nos pudo dar, solamente nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sentimos esa paz en esta noche. Podemos experimentar y vivir esa paz entre nosotros en esta noche. Podemos nosotros verdaderamente transmitir esa paz a otros. Podemos nosotros ser llamados bienaventurados porque somos pacificadores y eso nos convierte en verdaderos hijos de Dios. Porque si usted se fija qué difícil está el carácter de los hombres, de los seres humanos allá afuera hoy en día, hermanos. Por todo se enojan, por todo se alteran. Y es porque andan agobiados, andan cargados. Hay una sola razón para eso, por lo cual ellos actúan de esa manera, y es porque ellos no tienen a Cristo en sus corazones.
y están cargados de pecados. Cuando Cristo oraba allá en Getsemaní, dice la Biblia que el Señor entró en una angustia, en una agonía, de tal manera que dice que cuando Él entró en esa comunicación con el Padre, cuando su oración más se intensificaba, dice que sus gotas de sudor bajaban de su rostro de tal manera que caían como grandes gotas de sangre a la tierra. Entonces el Señor se angustió tanto por lo que iba a padecer por la humanidad, porque Él quería libertar a la humanidad entera. Y cuando Cristo, hermanos, fue allá a la cruz del Calvario, Él tuvo que llevar el peso de los pecados de toda la humanidad entera, de todos los tiempos, de milenios y de milenios. Ahora, ¿se imaginan ustedes cuán cargados nos sentíamos nosotros solamente con nuestros propios pecados? Cuán cargada y agobiada anda la humanidad allá afuera solamente con sus propios pecados. Ahora lo que el Señor Jesucristo tuvo que padecer, el peso de toda la humanidad, del pecado de todos, que tuvo que llevar Él en sus hombros. Entonces fue algo verdaderamente terrible, porque Él era santo, no conocía el pecado, pero ahí Él se hizo pecado. Pero lo hizo por nosotros, para que nosotros podamos obtener esa paz que ahora tenemos, teniéndole a Él en nuestros corazones. Y no solamente eso, no solamente cargó con nuestros pecados, sino que Él tuvo que sentir en carne propia el dolor, la tristeza que produce la separación, que produce el pecado entre el hombre y Dios. Porque cuando Él estuvo en el madero, dice la Biblia que un manto negro, la tierra se llenó de tinieblas, la tierra estuvo de luto por 3 largas horas, desde las 12 de la mediodía hasta las 3 de la tarde, porque el Hijo de Dios estaba siendo, hermanos, castigado, estaba siendo clavado, estaba muriendo por nosotros. Y en ese momento, hermanos, el Padre desvió, quitó su mirada, quitó su rostro de su Hijo, porque Él lo estaba viendo como un pecador, porque Él estaba ocupando el lugar que a nosotros nos correspondía. Entonces Jesús se sintió tan triste en ese momento que llegó a exclamar estas palabras que dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido en nuestro idioma es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se imaginan la angustia que el santo, el que estuvo siempre unido en unión, en comunión con el Padre y el Espíritu Santo, al sentir esa separación? Pero Él no renunció a la obra que Él tenía que llevar a cabo. Él perseveró hasta el momento en que Él pudo decir: consumado es, que también podemos decir: hecho está. Entonces, hecho está, hermanos. Solo de que nosotros echemos mano de esa bendición que Él conquistó ahí en esa cruz. Gloria a Dios. Ya no tenemos que vivir cargados y agobiados por el pecado. Dice la Biblia que nosotros podemos echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga sobre de Él. ¿Por qué? Porque Él es quien tiene cuidado de nosotros. Ya no tenemos que cargar con eso que nos angustia, con eso que, hermano, nos aparta del Señor, con eso que no nos permite adorarle libremente, porque lo mejor que cada uno de nosotros podemos hacer en esta noche y con nuestras vidas es darle lo mejor de nosotros a Él, porque Él se lo merece por todo lo que Él hizo de nosotros. Por eso esta noche estamos bendecidos y tenemos lo que tenemos por todo lo que Él padeció, por todo lo que Él sufrió por nosotros. Juan 1:40 al 42 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Bendito Dios. Aleluya. Antes de entrar al tema de la palabra que traemos en esta noche, quiero compartir con ustedes, hermanos, un corto pensamiento que saqué de un libro cristiano que se llama El Guerrero Compasivo. Y este pensamiento dice así, ya que es un servicio de caballero, especialmente para los hermanos, gloria a Jesús, pero póngale atención a la letra. El hombre necesita aprender fidelidad, cumplir sus promesas. Nunca se dé por vencido, cueste lo que cueste. Cuando el matrimonio no es divertido, quédese. Cuando el cuidado de los niños es más de lo que puede, aguante. Cuando el trabajo aplasta su espíritu, no deje que lo venza. Cuando la iglesia local está agobiada por pequeñeces, apóyela. Cuando sus hijos lo decepcionan, levántelos. Cuando su esposa pasa 6 meses con cambios de ánimo, acéptela. Cuando no queda más tiempo en el reloj, dé todo lo que tiene. No se rinda. Sea hombre, sea fiel. Comprenda que la fuente del poder de la perseverancia es el sacrificio, entregándonos para el bienestar de otro. Para ver el ejemplo supremo del poder de la perseverancia, nuestros ojos solamente tienen que ver a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él pudo desviarse de la cruz, permaneció en su curso con determinación hasta llegar al Calvario. Cuando Él pudo haber bajado de la cruz y evadir el sufrimiento, no huyó. Cuando Él pudo reunir los ejércitos angelicales para que lo liberaran y clamar que un viento divino golpeara a sus adversarios, Él no lo hizo. Él perseveró y permaneció hasta el fin, hasta que llegó el momento en que pudo gritar: consumado es. Primera de Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Gloria a Jesús. Así de que, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a estar meditando bajo el tema creciendo en la gracia del Señor. Gloria a Dios. O también le podemos llamar crecimiento espiritual. Y así como las hermanas toman diferentes ejemplos de mujeres que fueron ejemplares en las Escrituras, en la Biblia, toman, por ejemplo, pasajes del libro de Ruth, Esther, toman a Débora, a Abigail como ejemplo. También nosotros los hombres tenemos ejemplos en la Biblia, personas que caminaron con el Señor, que su testimonio nos enseña mucho a nosotros, hermanos, y es por eso de que hemos tomado este pasaje del ejemplo del crecimiento de la vida del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Pedro, en una de sus cartas, en 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El resumen que Pedro nos tiene que dar en estas cartas que él escribió es que crezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y note usted que lo dice alguien experto en la materia, alguien que lo vivió en carne propia, no porque se lo contaron, sino que Pedro, en 3 años y medio, desde ser un Pedro que no era conocido, que vivía en el anonimato, hasta ser un Pedro predicador de la palabra del Señor, en 3 años y medio que caminó con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Luego también en 1 de Pedro 2:2,
El mismo apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El deseo del corazón de Dios, hermanos, no es de que nosotros nos quedemos lo mismo todo el tiempo, como cuando Él nos llamó, sino que el deseo del corazón de Dios es de que cada día nosotros podamos ascender, crecer espiritualmente. Y el crecimiento espiritual, hermanos, no es cuestión de que Dios lo da a unos cristianos, a unos de sus hijos, porque los ama más que a otros. No, el crecimiento espiritual no se da de esa manera. Porque sabemos que Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios. Esa no es la manera como se obtiene el crecimiento espiritual, que porque Dios ama a unos hermanos y los hace crecer más que a otros. No. Tampoco el crecimiento espiritual, hermanos, es cuestión de tiempo, tampoco. Porque podemos haber personas en este lugar o dentro del Evangelio en la hora del Señor que quizás tenemos 15 o 20 años o 25 años y seguimos siendo niños espirituales, seguimos siendo pequeñitos hablando espiritualmente. Gloria a Dios. Pero puede haber personas que solamente tienen 1 año o 2 años de conocer al Señor, pero ellos le entraron con todo. Se alimentan de la palabra, escuchan mensajes, escuchan alabanza. Todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual, oran al Señor. Piden al Señor que los levante, que los haga crecer. Entonces, no es cuestión de tiempo. Gloria a Dios. Hasta si nosotros tomamos el tiempo a nuestro favor, si tenemos, hermanos, 15 años y durante esos 15 años nosotros seguimos creciendo y creciendo espiritualmente durante todos esos años, entonces nosotros vamos a llegar a alcanzar un nivel espiritual, como dice el Señor, que la semilla de mostaza es la más pequeña de las hortalizas. Pero que cuando esta planta nace y crece de tal manera a hacerse la mayor de las hortalizas hasta llegar a ser un árbol que da sombra, que los árboles, las aves pueden hacer su nido en él y las personas pueden ir a descansar ahí. O sea, hermano, si nosotros tomamos el factor tiempo a nuestro favor, es algo que nosotros lo podemos aprovechar, hermano, seguir de aumento en aumento. No quedarnos estancados, amén. Y el apóstol Pablo dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. Nos damos cuenta todo lo que significa, todo lo que implica el crecimiento espiritual. Es importante, hermanos, el crecimiento espiritual en nuestra vida, el tener discernimiento del bien y del mal. Lo que sucede es que a veces nosotros ni tan siquiera sabemos, hermano, si un trabajo es una bendición y viene de parte de Dios, o un trabajo, lo que el enemigo quiere, hermanos, con esa oferta es quitarnos más tiempo y que nosotros nos alejemos del evangelio y que nos olvidemos del Señor. Entonces es importante que crezcamos espiritualmente y conozcamos de las sagradas escrituras, que ya no nos alimentemos solamente con leche, para que podamos discernir entre el bien y el mal. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en esta palabra. Ahora la pregunta es: ¿hemos alcanzado nosotros esa madurez o todavía somos niños espirituales? ¿Hemos alcanzado esa madurez?
¿O seguimos teniendo necesidad de que se nos dé leche? A veces nosotros pensamos y decimos, hermanos, que el crecimiento espiritual es como un niño que cuando nace, crece y llega hasta cierta edad, hasta cierta estatura y hasta cierta altura. Yo le digo que así debería de ser. Porque el crecimiento de un ser humano, hermano, media vez nace, sigue creciendo, hasta que se llega el día en que ya no crece más. Solamente el día de su muerte, la muerte, es que puede detener ese crecimiento. Y así debería de ser nuestro crecimiento. Alabado Dios. Pero viendo la realidad, no somos así, hermanos. Nosotros los hijos de Dios no actuamos, no procedemos de esa manera. ¿Se imagina cuánto hubiéramos crecido nosotros ya espiritualmente en 15 o 20 años que tenemos sirviéndole al Señor? Deberíamos de ser maestros ya, como dice el apóstol. Alabado Dios. ¿Se fijan todo lo que ascendió el apóstol Pedro en 3 años y medio? De ser un hombre pescador. Que cuando, y eso lo vamos a ver más adelante, que cuando el Señor lo llamó, ni siquiera contestó palabra alguna porque él estaba vacío, no tenía qué decir. Estaba olvidado. Hasta que tuvo, hermano, esa experiencia personal de andar con el maestro y recibió ese crecimiento, esa bendición de poder ser útil en la obra del Señor y pararse frente a multitudes y que multitudes se convirtieran al evangelio por su palabra. Entonces, el crecimiento espiritual tampoco, hermano, se obtiene por cuanto nosotros nos congregamos. Es importante congregarnos. Por cuanto nos involucramos en las actividades, es importante que nos involucremos. La cuestión es si el involucrarnos en las actividades nosotros lo hacemos con el propósito verdadero o solamente lo hacemos por un compromiso. O si el congregarnos nosotros lo hacemos solamente porque tenemos que venir y lo hacemos como una rutina, o verdaderamente nosotros estamos adquiriendo ese conocimiento que tenemos que adquirir. Aleluya. Entonces, si ustedes se fijan, los fariseos, ellos se congregaban y hasta ayunaban 2 veces por semana, eran más religiosos que cualquiera de nosotros y que cualquier persona. Ellos diezmaban la menta, el comino, el eneldo. Pero ellos estaban más lejos que nadie del conocimiento de la verdad. Entonces, el crecimiento espiritual no se obtiene de ninguna de esa manera, hermanos. No se obtiene con dinero porque podamos comprar los favores de Dios, no. Dice Proverbios 22, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová, hasta ellos les pertenecen al Señor. Y dice también otra palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que no hay nada de bienes materiales o de dinero que nosotros podamos ofrecer para obtener el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual tampoco se obtiene que porque los líderes o el pastor sean nuestros familiares o porque sean nuestros amigos. Sabemos que aquí no ocurre eso, pero en otras congregaciones, hermanos, debido a que la familia, ¿verdad?, está ahí y el pastor los pone en mejores privilegios. Ellos pueden tratar de obtener los privilegios de esa manera, pero los verdaderos privilegios que Dios otorga no se obtienen porque seamos familiares de los líderes. No se obtienen de esa manera. No se compran de esa manera. Entonces, hermanos, si el crecimiento espiritual no se alcanza ni se obtiene por ninguno de esos medios, entonces, ¿cómo se obtiene? ¿Y qué es el crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual, hermanos, es que yo y usted y cada uno de nosotros llevemos a la práctica diaria, que practiquemos el concepto y el significado que la Biblia tiene de cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que dice
que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales? La pregunta es, ¿vivimos a esa estatura? ¿Vivimos a esa altura, a ese nivel, de esa manera como dice la palabra, que estamos sentados con Cristo juntamente en lugares celestiales? Oiga lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Hasta ahí donde tenemos que llegar, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted le cree a la Biblia, le cree a la palabra, hermano. Yo le creo a la palabra. Y si la palabra dice que podemos llegar al conocimiento pleno, a la estatura de un varón perfecto, hasta el nivel, hasta la estatura de un varón perfecto que es Cristo. Si la Biblia dice que podemos llegar, que todos podemos llegar, es que podemos llegar. No sabemos cómo, pero sí podemos llegar porque la Biblia lo dice, hermanos. Entonces, si nosotros le creemos a la palabra, es porque podemos llegar, hermanos. De que somos imperfectos, ¿sí o no? Pero si la palabra dice que podemos llegar, vamos a llegar. Y grabémonos eso nosotros, hermanos, en nuestra mente. De que ese es el concepto que la palabra y el Señor tiene de nosotros, que podemos alcanzar ese nivel. De estar sentados juntamente con Cristo. Lo que sucede es que nosotros no somos personas, hermanos, de un pensamiento, de un concepto equilibrado, sino que nosotros o nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. Muchos saben qué es lo que pensamos. Muchos tenemos el concepto más alto de nosotros que el que debemos de tener. Y eso hace daño en nosotros. Porque eso es orgullo y no nos permite crecer espiritualmente. Y muchos nos vamos al otro extremo, que todo el tiempo creemos que somos siervos inútiles, que todo el tiempo creemos que no servimos para nada, que no valemos para nada. Entonces tenemos que pensar y actuar de acuerdo a como la palabra dice de nosotros, que aunque seamos siervos inútiles, pero que en las manos del Señor Él hace de nuestras vidas instrumentos verdaderamente útiles, hermanos, en las manos del Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso al Creador? Porque Él vive y reina para siempre. Otra manera, hermanos, de cómo nosotros podemos alcanzar el crecimiento espiritual es que le demos la gloria a Dios en todo. Ya sea una cosa mínima, una cosa que a nosotros nos parece pequeña o grande, pero que le demos la gloria a Dios en todo. ¿Se acuerdan ustedes de aquel pasaje que el apóstol Pablo habla en Romanos? Que dice que muchas personas fueron entregadas a pasiones vergonzosas porque no le dieron la gloria al Creador, sino que honraron y le dieron la gloria a las criaturas antes que al Creador. Y de esa manera, cuando las personas actúan de esa manera, lo que hacen, en vez de crecer, descienden espiritualmente. Porque Dios nos entregó a cosas pecaminosas, a cosas vergonzosas. Pero cuando nosotros reconocemos que la gloria es del Señor en todo y por todo, entonces, de esta manera, a la medida que nosotros le conozcamos, a la medida que nos relacionemos con Él, a la medida que hablemos con Él y que caminemos con Él, nosotros vamos a ver su santidad, vamos a ver sus milagros en nuestra vida, pero tenemos que nosotros aprender a reconocer que la gloria es toda de Él y que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces la gloria no es de la hermana que canta como los mismos ángeles. La gloria no es del hermano que puede enseñar o que puede predicar. La gloria no es del hermano, ¿verdad? Que hace que esa guitarra hasta llore. No es de nadie, de los seres humanos.
La gloria del Señor es el que se merece toda la gloria. Porque el que se exalta, dice la palabra, que Él lo humilla, pero el que se humilla, Él lo exalta. Y eso es precisamente lo que aconteció con la vida del apóstol Pedro. Este Pedro, hermanos, del pasaje que leíamos, al principio no era conocido. Es más, no se llamaba ni tan siquiera Pedro, sino que Pedro, que nosotros hoy lo conocemos como Pedro, su nombre era Simón. El nombre de Pedro lo viene a recibir hasta después, cuando la obra está completa en él. Porque Pedro significa piedra, y piedra, hermanos, es algo sólido. Cuenta el pasaje que leíamos que fue Andrés, su hermano, el hermano de Simón, que había escuchado a Juan el Bautista decir cuando Jesús pasaba por ahí y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aleluya. Y a Andrés eso le impresionó, hermanos. Aleluya. Y siguió al maestro, lo quiso conocer, tuvo un acercamiento a Jesús. Pero Andrés no se quedó con eso. Él no fue egoísta. Y eso nos habla y nos dice mucho a nosotros, hermanos, porque él fue a buscar a su hermano Pedro, a su hermano Simón, porque quería que también él conociera a Jesús. Y eso nos habla a nosotros, hermanos, que no tenemos que ser egoístas con nuestros familiares o con nuestros amigos. Nos habla de la importancia que tiene el hablarles de Jesús, que hemos encontrado a un Jesús que cambia, a un Jesús que restaura, a un Jesús que sana, a un Jesús que es proveedor de todo lo que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra, que fue Andrés quien le conoció primero y luego fue donde Simón, su hermano, y luego él lo trajo donde Jesús. Pero mire la vida de Simón. ¿Quién era Simón? Simón era un simple y ordinario pescador, como cualquier otro pescador que hay, hermanos, en los lagos o en el mar de Galilea. Estaba en el anonimato, estaba, hermano, quizás podríamos decir así, que en el olvido. Hasta que fue con Andrés, su hermano, donde estaba Jesús. Pero Jesús, al ver a Simón, fijó sus ojos en él, como también el Señor los fijó en nosotros. Y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. No es el mismo Jonás del que habla en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para los hermanos que son nuevos. Gloria a Dios. Porque hay personas que a veces confunden a un Jonás con el otro, o confunden a un Josué, que fue, ¿verdad?, el que introdujo con el Josué también el sumo sacerdote. Gloria a Dios. Porque es así como nosotros podemos ir aprendiendo. Entonces le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero el Señor le dice también: tú serás llamado Pedro, le dice. El Señor ahí le está demostrando, hermanos, a Pedro, de que Él lo conoce a él, a Simón, tal y como él es. Que conoce a su familia, porque le dice: tú eres hijo de Jonás. Así como el Señor nos conoce a nosotros. Como también conoce a nuestra familia, hermanos. Y hay una palabra que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aleluya. También el salmista dice: en mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, el Señor, hermanos, nos conoce desde mucho antes que nosotros naciésemos. Desde mucho antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Desde ahí el Señor nos conoce. Él es quien tiene los ojos como llama de fuego, como lo describe el apóstol Juan, de la visión que tuvo allá en Apocalipsis. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, pero en este relato, hermanos, que nosotros
leímos aquí y la confesión que el Señor le dice a Simón, el Señor le está diciendo a Simón: tú eres Simón, esta es la realidad de tu vida. Este es el momento en el que tú te encuentras frente a mí. Pero Simón en ese momento estaba teniendo un punto de partida en un peregrinaje o en un caminar que el Señor le iba a marcar desde ese momento y que iba a comenzar a formar parte de su ministerio y el crecimiento que el Señor quería dar también a su vida. El Señor le estaba indicando un punto de partida, pero también el Señor le estaba indicando que él iba a tener un punto de llegada, una meta a la cual él tenía que llegar y que el Señor mismo iba a cumplir en la vida de Simón. Y eso es lo mismo que ha acontecido con nosotros, que el Señor nos llamó para encaminarnos a una tierra prometida, a una Jerusalén celestial. Gloria a Dios. Pero no solamente para eso, sino que mientras nosotros somos peregrinos en esta tierra y vivimos en este mundo, el Señor tiene una obra, algo que encomendarnos a nosotros, y para eso nosotros necesitamos ese crecimiento espiritual en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que el Señor le está indicando a Simón. Pero también le dice: tú serás Pedro. Y note que cuando el Señor le cambia el nombre a una persona, según las Escrituras, es o porque ya lo cambió o es porque lo va a cambiar. Entonces el Señor le va a cambiar el nombre durante el proceso de la vida del crecimiento espiritual a Simón. Nosotros no podemos cambiar nombres, porque entonces las personas se enojan con nosotros. Eso solamente Dios puede hacerlo con los seres humanos. Dice que cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor nos va a dar una piedrecita con un nombre escrito que nadie conoce, sino el que lo recibe. Entonces, pero nosotros tenemos que ser sabios en eso, ¿verdad? Que solamente es Dios quien tiene la autoridad de cambiar nombres. Y yo les voy a contar algo que yo vi, una experiencia que pude ver, que en cierta congregación de las que yo me congregué, 2 congregaciones anteriormente, el pastor de esa congregación, todo el tiempo cuando se refería a una mujer o quería hablar de una mujer, él decía, la Julia, decía, y la pobre Julia quizás durmiendo, pero él tenía ese nombre que decía, la Julia. Y continuamente mencionaba a las mujeres, pero él decía la Julia. Y por ahí estaba un hermano que se congregaba ahí que se llamaba Julio, pero que su mamá se llamaba Julia. Entonces, en cierta ocasión, cuando este pastor estaba diciendo la Julia, pues agarró sus cosas, agarró su mujer, su hija, y se fue para la casa y dijo, este pastor mucho me menciona a mi madre, y se fue y no volvió, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ser sabios hasta en ese tipo de cosas. ¿Qué nombres vamos a utilizar? Porque hay personas dentro de las congregaciones que no han alcanzado esa madurez espiritual que quizás nosotros creemos tener, que no nos vamos a enojar por una pequeñez. Hay personas, hermanos, que no reciben la palabra de la misma manera como otros. Yo sé que ustedes a veces, hermanos, acostumbran a preguntar personalmente, pero yo no me quiero topar con una persona que se vaya a enojar conmigo o que vaya a sentirse tan avergonzada que se vaya a querer ir hasta de la iglesia, porque hay personas así débiles en la fe. Y nosotros tenemos que ser, hermanos, cuidadosos hasta en ese tipo de cosas. Hasta de la manera como nosotros exhortamos, tenemos que nosotros ser conocedores que es el Espíritu Santo y la palabra que nos está llevando y nos está dando la autoridad
Para que nosotros, en vez de, hermanos, hacer que una persona se aleje de la iglesia, o en vez de que hacer que una persona se enoje tanto que no quiere saber más del evangelio, ellos pueden alcanzar un mejor crecimiento espiritual y puedan cambiar en sus áreas que están fallando. Sucede que a veces los predicadores dicen las cosas tan golpeadas a veces a las mujeres acerca del vestuario, que la hermanita por ahí no haya ni siquiera dónde esconder los tacones, no haya dónde meterse detrás de la silla. Entonces, la cosa es, hermano, que nosotros tenemos que hacerlo con gracia, con amor, con autoridad de la palabra, y saber y reconocer con qué propósito, que es con el propósito del crecimiento del oyente de la iglesia, hermanos, que no es con otro propósito. Gloria a Dios. Porque fíjense que por ahí nos podemos topar con un Nabal, que hasta el mismo siervo de Nabal le dijo a la mujer de Nabal, a Abigail: tú sabes cómo es tu esposo, un hombre terco, necio, que no hay hombre que pueda hablarle. No le gustaba escuchar a los demás. Dentro de las congregaciones sabemos de todo. O puede ser que nos topemos con un Elí, el sacerdote, que cuando Dios envió a Samuel para que le diera la palabra del juicio que iba a traer en su casa y para sus hijos, él dijo: Jehová es Dios, que Él haga lo que Él ha determinado hacer. Porque la palabra, hermanos, de Dios es para personas que saben entenderla. Y el apóstol Pablo sabía hablar, hermanos, tanto a las personas sencillas como a las personas estudiadas, a las personas que tenían un alto nivel y conocimiento en las escrituras. Él sabía exponer la palabra de todas las maneras, de todo se hacía él. Si platicaba o predicaba un humilde, él se hacía humilde. Entonces el evangelio está al alcance para todos. Entonces nosotros tenemos que hacerlo con ese propósito y con la necesidad que hay en el pueblo siempre. Porque Dios conoce nuestra necesidad, hermanos. Puede ser que la palabra se esté repitiendo continuamente, pero es porque Dios quiere que cambiemos dentro de esas áreas. Pero si lo hacemos con un sentimiento puramente humano, entonces no vamos a cambiar a nadie. ¿Se han fijado ustedes que ni siquiera nuestros hijos se doblegan cuando nosotros los queremos castigar? Y a la fuerza ni siquiera el gato de la casa nos hace caso, hermanos. Entonces, las cosas se tienen que hacer con amor, siempre sabiendo cuál es la necesidad que tiene que ser para el crecimiento de la iglesia, de los oyentes. Tenemos que pedirle la dirección a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que prediquemos? Porque Él sabe nuestra necesidad. Esto es como cuando en el matrimonio, hermanos, o en el hogar, si ustedes se han dado cuenta o no se han dado cuenta, los consejos del apóstol Pablo para la mujer y para el hombre son diferentes respecto al trato de unos con otros. Ustedes pueden ver que a la mujer siempre le dice que esté sujeta al marido, que respete a su marido, que guarde silencio ante su marido, que no sea respondona ante su marido. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe y nos dice a través de su palabra que lo que el hombre demanda y su necesidad es respeto, que a Él le gusta que lo respeten, y por eso la palabra nos recomienda a las mujeres que sean respetuosas con su marido. Pero ¿qué pasa? Al hombre también le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Tratad a las mujeres como a vaso más frágil. Entonces las mujeres son más delicadas que nosotros. Ellas son más cuidadosas, más frágiles. Con esto de frágiles no quiero decir que son más débiles, ¿verdad? Pero Dios sabe que la mujer, su necesidad es de que a ella le gusta recibir amor, de que le gusta que el hombre le diga elogios, que le diga: mi muñeca, te amo, y que le lleve flores y esto y lo otro. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos las cosas a la inversa?
Que la mujer, como eso es lo que le gusta recibir a ella, lo que ella quiere dar al hombre es amor. Y el hombre esas palabras de elogio quizás ni siquiera atención le pone, porque la necesidad de él es respeto, como dice la palabra. Y tal vez el hombre quiera ofrecerle solamente respeto a la mujer, y la mujer no escucha palabras de amor del hombre. Entonces ahí estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que actuar y obrar de una manera de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, a como la palabra nos guía, a como la palabra nos dirige, hermanos. Gloria a Jesús. Santo Dios. Este Pedro, hermanos, hasta el día en que arrestaron al Señor, andaba ahí todavía con su espada. Y muchos creen, ¿verdad?, de que esa es algo en lo cual podemos apoyarnos, que podemos tener nuestros pecados ahí. El Señor, ¿verdad?, no nos va a decir nada. No. Tenemos que ser sabios, maduros espiritualmente, saber pensar, analizar bien las cosas, hermanos. Es cierto que el Señor no rechaza a nadie, no saca a nadie. En una congregación a nadie se saca porque tenga una falta. Pero eso debería de ser un motivo para que nosotros cambiemos, tratemos de ser mejores cada día. Gloria a Jesús. Entonces, el Señor le está indicando aquí a Simón un punto de llegada, similar a lo que aconteció con Natanael. Cuando Felipe fue y llamó a Natanael, dice que Natanael fue frente a Jesús. Y Jesús le dice a Natanael: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, le dice el Señor. Pero de Pedro no dijo así, porque Pedro a lo mejor no tenía estas cualidades que tenía Natanael. Entonces Natanael sí responde, Pedro no responde, porque Pedro a lo mejor no tenía nada que decir. Como les digo, estaba vacío, como también nosotros estábamos vacíos. O venimos con el amor que ahora tenemos en nuestros corazones, ¿verdad que no? Veníamos con ese valor y esa cualidad, con ese talento que el Señor nos ha dado para expresarnos frente a los demás, ¿verdad de que no? Veníamos así como llegó el apóstol Pedro, que no tenía palabra alguna, como quien dijera, como pollitos compraditos, que no podíamos hablar, hermanos, no podíamos expresarnos. Pero dice que Natanael creyó, y el Señor le dice otra declaración a Natanael y le dice: porque te dije cuando te vi debajo de la higuera, cuando Felipe te llamó, por eso creíste. Solamente por esa cosa creíste, porque te dije cuando te vi debajo de la higuera. Desde hoy, le dice el Señor, y esta es la verdadera razón del Evangelio, este es el verdadero Evangelio en el cual nosotros hemos creído. El Señor le dice a Natanael: desde hoy verás los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que descienden y que suben sobre el Hijo del Hombre. Entonces, el Evangelio es un Evangelio de poder, hermano, de ascenso espiritual, de milagros, de vivencias reales. Entonces, si nosotros nos hemos llegado a acostumbrar a un evangelio, hermano, pasivo, ¿verdad? Como hay congregaciones que se sientan y ahí sentados aplauden, pero ni siquiera, hermano, ni el peligro nos puede levantar de estar sentados ahí. Entonces Pablo dice en 1 Corintios 2:4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ese es el poder que tiene la palabra en nosotros, hermanos, en el pueblo de Dios. Y si nos hemos acostumbrado a un evangelio donde las personas no se convierten, esto es lo que dice la palabra en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Salvación de quién? De los seres humanos. Eso es lo que es el evangelio, es poder de Dios, hermanos, para salvación.
Pero noten ustedes quiénes eran los personajes que el Señor llamó a su ministerio. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes éramos nosotros cuando el Señor nos llamó? ¿Quién daba algo por ellos? ¿Quién daba algo por nosotros? Si hacemos esa comparación, eran 4 pescadores, eran recaudadores de impuestos, publicanos, personas que dentro del pueblo de Israel eran tenidas por traidores, por vendepatrias, porque trabajaban cobrando impuestos para el imperio romano dentro de su mismo pueblo. Esas eran las personas que llamó el Señor. Como allá dicen en el libro de los Hechos, que Juan y Pedro, la gente se admiraba hasta ese momento por la autoridad, el poder y el denuedo con que ellos hablaban, porque decían: estos son personas del vulgo, personas sin letras, personas sin educación. Esas eran las personas que el Señor llamó. Gloria a Dios, aleluya. ¿Acaso no habían maestros de la ley en Israel para que el Señor llamara? ¿Acaso no habían fariseos, escribas, expertos en las escrituras, que conocían hasta cuántas letras tenía un libro de la Biblia? ¿Sabían de la coma y el punto que tenía que llevar la expresión de la que habla la Biblia? ¿Acaso no habían sumos sacerdotes? Estos fariseos eran expertos en las escrituras. Conocemos a Pablo, que sabía de las escrituras, y él dice que en cuanto a la ley, él era también un fariseo. De este tipo de personas sabias es que habían en Israel. Pero el Señor tenía 3 años y medio para completar su ministerio, desde que lo comenzó hasta formar un grupo de hombres que iban a predicar el evangelio, que iban a propagar el evangelio, esas buenas nuevas de salvación. Se las estaba confiando a pescadores, a publicanos, se las estaba confiando a personas sencillas, algo que tenía que durar por milenios y milenios, hasta que Cristo venga y hasta que Dios diga: es tiempo ya que vayas a levantar mi iglesia. Dios. Pero esos hombres sencillos, hermanos, gracias a ellos es que nosotros ahora tenemos el evangelio. Amado Jesús. Porque lo más vil, lo más débil del mundo, dice la Biblia, que eligió Dios para avergonzar la sabiduría de los sabios y de los entendidos. ¿No le damos gloria a Dios por eso? Porque Él nos puede elegir a personas a las mejores universidades. Él nos fue, hermanos, a elegir doctores. Él nos fue en nuestro tiempo a elegir abogados. Él no fue a elegir a maestros, sino que nos eligió a nosotros, aún así sencillos como éramos y como somos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, si a nosotros nos hubieran dado, hermano, esta tarea de formar una nueva enseñanza para que permanezca por siglos y quizás por milenios, nosotros nos hubiéramos ido, como le digo, a las mejores universidades, a los institutos bíblicos, a preguntar por certificados, a preguntar por credenciales, porque el hombre solamente ve lo externo, pero Dios ve lo interno. El corazón es que ve Dios. Entonces, a Dios verdaderamente eso es lo que le importa, el corazón de las personas, no la importancia que dice esta persona que pueda tener. Entonces, en Israel habían personas, hermanos, muy preparadas como los fariseos. Y si ustedes no habían escuchado esto de los fariseos, se lo voy a compartir. Estos fariseos, a pesar de lo que eran, si ustedes ven allá en el Antiguo Testamento, en el último libro de Malaquías, o en los libros de los profetas, hermanos, mayores o menores, no se mencionan estos fariseos, sino que de pronto estos fariseos aparecen ya en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Entonces,
en el periodo intertestamentario, en este periodo, en esta división que hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que fueron como 400 años de silencio, que Dios no envió palabra a su pueblo por ningún medio, ni levantó profetas, ni apóstoles, ni a nadie, ni jueces, ni a nadie, ni reyes. Ahí es donde aparecen estos fariseos. Pero estos fariseos, aún con todas esas malas cualidades y con toda esa hipocresía que ellos tenían, lograron hacer algo que ni siquiera los profetas en el Antiguo Testamento lograron hacer. Ustedes se fijan en las Sagradas Escrituras que el pueblo de Israel, su flaqueza era de que siempre abandonaban a Dios y iban tras falsos dioses, tras dioses ajenos, aun cuando Dios se los había prohibido con los 10 mandamientos y en todas las Sagradas Escrituras, por medio de todos los profetas. Entonces ellos no pudieron erradicar, quitar la idolatría del pueblo de Israel, pero estos fariseos lo lograron. En estos 400 años donde la Biblia no menciona nada, que hubo un espacio ahí de silencio, fue donde aparecieron estos fariseos y fue quitada la idolatría. Por eso la idolatría ya no la miramos en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Porque cuenta la historia que en lo que estos fariseos se basaban eran que repetían todo el tiempo y decían: oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y así de esa manera fue como lograron quitar la idolatría del pueblo de Israel. O sea, como podemos decir, se quitó un problema, pero vino otro problema, porque los fariseos eran personas tremendas también. Eran personas que siempre estuvieron en oposición al Señor. Pero esto fue lo que eligió el Señor, hermanos. El Señor eligió a personas sencillas, pero con un corazón dispuesto a seguir al Señor, con un corazón dispuesto a aprender del Señor. Dice que al día siguiente, lo narra otro de los evangelios, no este mismo el evangelio que leímos. Dice que Jesús subió a una de las barcas para predicarle a la gente, porque la gente, la multitud, se reunía para escuchar las palabras de sabiduría y de poder que les predicaba Jesús. Y a esta barca que Jesús subió era la barca de Simón. Y le dijo que entrara un poco más para crear una barrera, una división entre él y la multitud, porque muchas veces la multitud lo apretaba. Y dice de que el Señor comenzó a predicar, pero cuando terminó de predicarles a la gente, le dijo a Pedro: ponga mar adentro. Y Pedro lo hizo. Pedro comenzaba ya a obedecer al Señor, a obedecer su voz. Y eso es lo que va a provocar el crecimiento espiritual a nosotros, que nosotros tenemos que obedecer su voz. Y el Señor le dice que lance las redes, pero ahí Pedro le salió al encuentro y le dice: Señor, pero si toda la noche hemos estado pescando y nada hemos agarrado. Y eso, hermanos, viene aún más a darnos evidencia de que Pedro y la familia de Pedro eran personas sencillas, porque a veces pescaban y a veces no pescaban. Ellos de lo que trabajaban tenían solamente para lo necesario, porque las únicas 2 veces que la Biblia dice que ellos andaban pescando, no agarraban nada. No agarraban, no habían pescado nada toda la noche. Pero algo muy importante que Pedro le dice al Señor, le dice: no hemos pescado nada. Maestro, le dice Pedro. Oigan esa declaración que Pedro le está haciendo a Jesús: maestro, pero en tu nombre lo haré, le dice. Cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos en el nombre del Señor, porque el Señor nos dice, o porque nosotros queremos, o porque un profeta, según ellos que profeta, o porque un siervo del Señor nos mandó y luego vamos a dar, hermanos, a reventarnos.
No, tenemos que hacerlo por su palabra. Un verdadero siervo de Dios y una verdadera sierva de Dios aprende a escuchar la voz del maestro personalmente. No tenemos que depender de la palabra de otros solamente, sino que podemos tener una relación, una comunicación directa con Él, así como la tuvo Pedro con Jesús. Él rasgó el velo del templo. Antes solo el sacerdote se podía presentar. Ahora nosotros nos podemos acercar confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia. Entonces Pedro le dice al Señor: pero en tu nombre, maestro, le dice, lo haré. Ahí le está llamando maestro. Pero miren, a medida Pedro va conociendo al Señor, Pedro va progresando. Pedro no se estanca, no se queda ahí. Y cuando lanzan las redes y comienzan a sacarlas, se encuentran que ellos están teniendo la pesca del siglo, quizás del milenio. Algo que nunca ellos con sus ojos habían podido contemplar y habían podido experimentar, de sacar aquella gran cantidad de peces, de tal manera que hasta la barca de ellos se hundían y tuvieron que pedir ayuda a su amigo Juan y a su amigo Jacobo a que les ayudaran con todos aquellos peces, porque hasta las redes se rompían. Gloria a Dios. Pero miren en lo que Pedro se centró en ese milagro. Y esto es lo que nosotros debemos de aprender de Pedro, porque muchas veces nosotros tenemos a Pedro como un mal ejemplo de carácter impulsivo, que era fácil de llevar, de enojarse y que hablaba sin pensar. Pero no, hermano, Pedro tenía unas cualidades excepcionales dignas de imitar. Y Pedro, ante este gran milagro que Jesús hizo, como les digo, el milagro quizás del siglo o del milenio, algo que nunca habían visto ellos, cayó de rodillas. Y ahí ya no le dice maestro, porque maestros habían muchos en Israel. Maestros hay muchos en medio nuestro. Ahí Pedro cayó de rodillas y ya no le llamó maestro, sino que le llamó Señor. Y al llamarle Señor, estaba declarando su señorío, su autoridad, su potestad, su majestad. Estaba declarando su soberanía y que Él todo lo puede. Entonces, habían, hermanos, muchas formas de cómo Pedro hubiera tomado este milagro. Él pudo haberse centrado en algo más. Por ejemplo, él pudo haber dicho: ay, con el dinero que me voy a hacer con todos estos peces cuando los venda. Él pudo haber dicho: le voy a dar de comer a mi familia, le voy a dar peces a mis amigos, y luego hasta voy a establecer un negocio. Ay, con lo bien que me va a ir con este Jesús como socio. Él pudo haberse centrado en eso, pero él no se centró en eso. Él se centró en el milagro y en el poder y en la gloria del Señor. Y al estarse centrando en el poder de Dios, él se estaba encontrando a sí mismo. Porque cuando nosotros reconocemos, hermanos, y nos encontramos y sabemos quiénes nosotros somos, entonces nosotros vamos a decir que somos pecadores, que somos bajos, que somos pequeños delante del Señor. Y es por eso que dice la Biblia que a un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia, Él no lo echa fuera. Y Pedro lo que hizo que se humilló ante su majestad. Por ejemplo, cuando el Señor hace un milagro en nosotros, ¿cuántas veces el Señor ha hecho milagros en usted o en mí? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿De qué manera nosotros actuamos? ¿Pensamos acaso en los biles que nos vamos a ahorrar de pagar al hospital? ¿Pensamos acaso en el carro o en los electrónicos que vamos a comprar con el dinero que nos vamos a ahorrar ahora que Jesús nos sanó? ¿O nos centramos verdaderamente en el poder de Dios y que Dios está con nosotros y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿O pensamos en eso? Entonces, ahí de nuestra determinación, de nuestra manera de ver
Las cosas que el Señor obra en nosotros, de ahí depende nuestro crecimiento espiritual. Porque Pedro ahí, hermanos, estaba declarando, estaba haciendo muchas cosas, muchos puntos, hermanos. Y les puedo dar otros ejemplos a través de las escrituras, que todos aquellos que se humillaron, por ejemplo, cuando Isaías vio la gloria del Señor, vio su poder y su majestad, y Isaías dijo: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y he visto la gloria del Señor. Entonces el Señor envió un ángel con un carbón encendido para santificar sus labios. Entonces, cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios y nuestra bajeza, nuestra pobreza de espíritu, el Señor hasta nos santifica. Está aquel hombre centurión también, que mandó, dice, a unos ancianos para que dijeran a Jesús que fuera a su casa a sanar a su siervo. Pero mientras Jesús venía, dice que él salió al encuentro y le dijo: Señor, yo conozco cómo funciona esto de la autoridad, Señor, y por eso yo no soy digno de que entres a mi casa. Él no se sentía digno, y el Señor lo elogió y dijo que ni tan siquiera en Israel había encontrado una fe tan grande como la de aquel hombre centurión. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, hasta el Señor se impresiona de nosotros, hermano, como esa palabra que Él pronunció ante aquel hecho de aquel hombre centurión. Entonces, eso es lo que nos hace reconocer, crecer espiritualmente. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, personas que se exaltan, personas que no reconocen la grandeza de Dios, difícilmente van a ver la gloria de Dios, hermanos. Difícilmente. Y de ahí para allá podemos ver a un Pedro, a un Simón, que fue creciendo, fue en progresión, fue en crecimiento y en crecimiento, hasta el momento en que nosotros podemos ver a un Pedro que podía llegar a pronunciar estas palabras, que cuando todas las personas se iban y abandonaban al maestro, y el maestro les dijo: ¿quieren acaso irse ustedes también? Váyanse, le dice el Señor. Y Pedro le dice: no, Señor, no. ¿Cómo nos vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pedro llegó a reconocer eso, y en el proceso de su camino y de su crecimiento espiritual en su vida, llegó también a tener la revelación de Dios, porque sin revelación de Dios nosotros no somos nada ni nadie, hermanos. Todos y cada uno de nosotros necesitamos tener la revelación de Dios. ¿Quién dice que solamente a los misioneros, a los evangelistas, a los pastores pueden recibir revelación de Dios? Nosotros también. Dios no hace excepción de personas. Porque cuando allá el Señor les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Cristo? Algunos de ellos respondieron, algunos dicen que Jeremías, algo otro que Elías, algo otro que Juan, y algo otro que alguno de los profetas ha resucitado. ¿Y vosotros quién sois? ¿Quién decís que sois? Dice el Señor. Y ahí Simón Pedro tiene una revelación desde lo alto del Padre y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor lo elogió también y le dice: bienaventurado eres Simón Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces nos damos cuenta la progresión de la vida de Pedro. Entonces esa es la vida a la que el Señor nos llama, hermanos. De que van a venir momentos de dudas, como vinieron momentos de duda a la vida del apóstol Pedro cuando le dijo al Señor que mandara para que caminara sobre las aguas del mar, y dice que iba caminando y ahí dudó y se hundió. Van a venir momentos de duda en nuestras vidas. Van a venir momentos de crisis también, como lo hubo en la vida del apóstol Pedro cuando negó al Señor, que lo negó 3 veces. Pero la palabra crisis, hermanos, si ustedes buscan en la internet se van a dar cuenta que en otros idiomas
no en el nuestro, esa palabra crisis está formada de dos caracteres o de dos símbolos, si le podemos llamar, y cada símbolo de esos tiene un significado diferente al otro. Y el primero significa peligro, pero el segundo, es más, en chino, búsquenlo, van a ver que no les estoy mintiendo, significa oportunidad. Entonces, primero está el peligro, pero si nosotros sabemos superar ese peligro, la crisis que venga a nuestra vida va a ser una oportunidad de crecimiento para nosotros, porque desde ahí, cuando Pedro negó al Señor, allí dice que el apóstol Pedro lloró amargamente. Allá cuando el Señor resucita y se le presenta, le dice: Simón Pedro. Ahí el Señor le dice: ¿me amas? Y se lo dice 3 veces. Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Se lo estaba diciendo con un corazón sincero, porque había aprendido a amar al Maestro. Nosotros también tenemos que aprender a amar al Maestro. Y después, cuando el Señor los capacita allá y derrama el Espíritu Santo sobre ellos, ahí se cumple aquella palabra que el Señor les dijo cuando Pedro está predicando, que en la primera predicación se convirtieron 3,000 almas, en la otra predicación se convirtieron 5,000 almas. Ahí se cumple aquella palabra que el Señor le dijo, que ahora, desde ahora seréis pescadores de hombres. Entonces el Señor cumplió esa promesa en la vida del apóstol. Y era tanta la unción que tenía este hombre, que dice que las personas sacaban a los enfermos para que por lo menos la sombra de este hombre cayera sobre ellos, y con eso eran sanados. Vemos también la unción que tenía cuando le dijo a aquel cojo: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que se levantó y glorificaba al Señor. Entonces, ese es el crecimiento de la vida espiritual de que cada uno de nosotros tenemos que dar, que el Señor quiere que nosotros demos. Así es de que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.